Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento que estén viendo este video. Y vamos a comenzar con un tema relacionado a los que estábamos viendo, que es el modelo de entidad-relación, pero que se definiría como parte de contenidos nuevos, por así decir, ¿sí? De los que estábamos viendo. Eh, el modelo relacional está estrechamente relacionado con el modelo de entidad-relación, ¿sí? Tan es así que podríamos decir que el modelo relacional es una depuración, si se puede llamar así, del modelo entidad-relación, ¿sí? O sea, el modelo relacional entonces sería una forma de terminar de depurar el modelo entidad-relación para poder así culminar con la tarea esta de crear la estructura, básicamente, de lo que va a ser después, más adelante, como habíamos hablado, ¿no? Nuestra base de datos, la estructura de la base de datos que vamos a crear en base a ese modelo de requerimientos, ¿no? Que deberíamos establecer al momento de crear nuestra aplicación o nuestro software, ¿sí? Así que el modelo relacional es parte de eso, ¿no? Terminar de definir ya en forma ya íntegra y en forma ya modelada en su totalidad este modelo que iniciamos, que era el modelo entidad-relación, para culminar ya los verdaderos planos, entre comillas, de nuestra estructura de la base de datos, de nuestra base de datos, ¿sí? Es como que si lo hiciéramos un ejemplo, una ejemplarización básicamente hacia lo que es el mundo de la arquitectura, es como que en el modelo entidad-relación hiciéramos los primeros bosquejos del plano, termináramos de refinarlo, por así decir, y ya en el modelo relacional terminamos de realizar el plano final de lo que van a ser después ya el desarrollo final o las características finales de la vivienda que se va a construir, ¿sí? Sería más o menos para que ustedes pudieran hacer una analogía, ¿sí? De lo que significa esto. Así que obviamente acá en el modelo relacional es donde se termina como les decía recién, de definir ya los conceptos fundamentales y los conceptos más importantes, ¿sí? De lo que es la construcción de ese modelo que sirve para crear la base de datos. Y hay un tema fundamental que está relacionado acá en este modelo, que está básicamente relacionado a la integridad de la base de datos, ¿sí? A que el modelo respete unas ciertas características, por así decir, o respete unas ciertas formalidades, ¿sí? Que se deben respetar para que el sistema termine siendo básicamente un sistema íntegro, ¿sí? Que dé una integridad y sobre todo una integridad en los datos que vamos a guardar, ¿sí? Uno de los aspectos que más debemos tener en cuenta al momento de crear este modelo, y que básicamente los vamos teniendo en cuenta desde el primer momento, ¿no? Al mismo momento que estamos creando también el modelo relacional, es que lo que se debe, el aspecto fundamental que se debe tener en cuenta para poder trabajar sobre eso, ¿sí? Y que no termine incurriendo en problemáticas referidas a la integridad de los datos en una base de datos, es el tema de la redundancia, ¿sí? Este modelo está muy enfocado hacia el tema de que lo que se debe evitar por sobre todas las cosas, ¿sí? En los datos que vamos a guardar, es la redundancia de los mismos, es que se produzca redundancia, ¿no? Por ejemplo, en aquellas primeras bases de datos, ¿se acuerdan que yo les había comentado de los años 50, los años 60? Como estábamos trabajando por lotes, existían ya lotes con información, y cuando se volvía a agregar lotes nuevos de información, era como que se pisaban sobre los datos que ya existían. O sea,
me refiero que se pisaban, ¿no? O sea, se agregaban esos nuevos datos, pero inclusive dentro de esos nuevos datos podían haber datos que ya existían en esos otros lotes que ya se habían creado, ¿sí? Entonces al final estábamos trabajando sobre lotes de información que cuando agregamos nuevos lotes, por ejemplo, volvía a aparecer información que ya era redundante. Eso traería obviamente muchas inconsistencias en el sistema, porque obviamente que podía, la mayoría de las veces en estos sistemas de base de datos primitivos, se repetían, había patrones muy grandes a veces de datos repetidos, ¿sí? O sea, como les volví a repetir recién, o sea, redundancia. Eso fue básicamente bastante difícil de evitar, o sea, bastante difícil de solucionar en las primeras bases de datos, en los primeros sistemas gestores de base de datos, a tal punto de que tampoco pudo ser del todo solucionado en los modelos modelos jerárquicos y de red. Tenían estos inconvenientes muchas veces. Si bien estos modelos habían servido ya como base para depurar muchísimo el tema de las redundancias, ¿sí? Seguían apareciendo todavía en estos modelos algunas problemáticas relacionadas a la redundancia. ¿Cuándo es que realmente se puede decir que ya no aparece este tema dentro de las problemáticas que tenemos al momento de guardar nuestros datos y presentarlos a nuestros datos en el modelo relacional? En el modelo relacional tiende a desaparecer esta problemática por la forma en cómo está internamente construido el modelo, ¿sí? En la forma como nosotros construimos estos modelos, tanto de entidad relación como relacional, que no nos permiten, en base a si realmente respetamos los procedimientos de cómo se debe crear el modelo, es muy raro que se produzcan casos después de datos redundantes, ¿sí? Entonces, obviamente que el modelo relacional, como bien lo dice acá esta diapositiva, específicamente ya se termina definiendo para que se ocupe de qué. Se ocupe de la creación de esa estructura de los datos y obviamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era como el armario ese, ¿no?, que contenía los datos? Es esa estructura entonces que va a contener los datos. Entonces, básicamente el modelo relacional entonces es esa estructura que va a crear que se va a crear dentro del modelo conceptual de la base de datos y que va a permitir entonces mostrar los datos o contener los datos al momento de que se creen las tablas, por ejemplo, y nosotros podamos mostrar los datos del sistema gestor de base de datos, ¿sí? El otro tema fundamental es la posibilidad del modelo. El modelo relacional al crear esa estructura, da la posibilidad entonces, como decíamos recién, de manipular los datos, ¿no? O sea, esas 4 operaciones básicas que habíamos dicho, ¿no? De poder insertar los datos, el factor fundamental que está relacionado a la estructura de datos y a esta creación, ¿no?, de la estructura de datos en base al modelo relacional, permite básicamente entonces que realizar operaciones con la base de datos, ¿sí? Operaciones como de repente, borrar los datos, insertar nuevos datos, actualizar los datos que ya están en la base de datos, leer los datos que se presentan dentro de esta estructura, básicamente, ¿sí? Así que obviamente que ese es otro factor fundamental al momento de crear la estructura del modelo relacional y la estructura de la base de datos en el sistema gestor de base de datos. Y la otra, como habíamos dicho recién, la integridad de los datos, ¿sí? Es fundamentalmente todo orientado a que los datos no sean redundantes, ¿sí? O sea, que no haya inconsistencias, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema que básicamente no me está entregando, no me está devolviendo la realidad de lo que tiene que guardar, de lo que tiene la realidad o sea, no me está mostrando como sistema la realidad que debería devolver de la realidad misma, por así decir, valga la redundancia. O sea, no se contrasta la realidad con los datos que están guardados en la base de datos.
Entonces la base de datos básicamente no deja de tener una utilidad práctica, por así decir, ¿sí? De nada nos sirve una base de datos que no está mostrando la realidad de lo que está ocurriendo en la empresa, por así decir, o en el modelo que hemos sistematizado, ¿sí? Y sí, hay mucha redundancia, obviamente, que es un sistema que entonces no está mostrando esa realidad, no la muestra fehacientemente y tal cual como debería mostrarlo, por así decir, ¿sí? Si la base de datos está trayendo datos que no son coherentes, no están mostrando esa realidad, obviamente que de nada sirve tener guardado un montón de datos que no tienen consistencia, ¿no? O sea, se termina convirtiendo la base de datos en una base de datos que es totalmente inconsistente, ¿sí? O sea, no tiene relevancia, ni tampoco tienen peso, ni consistencias los datos que se están guardando para realizar operaciones con los mismos, o mostrar esa realidad, ¿no? De lo que deberíamos estar informatizando, ¿sí? Así que, por supuesto que el modelo relacional está dirigido a esto, ¿no? Ya a crear esa estructura, que es la estructura que me va a permitir hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Las operaciones básicas, la manipulación con las operaciones básicas para comunicarme con la base de datos para que realice operaciones básicas sobre el guardado de los datos y la información, obviamente. Y obviamente que esa información tiene que estar resguardada y me tiene que devolver datos íntegros, ¿sí? Hay dos formas, por así decir, de llegar al modelo relacional. Entonces, como decimos recién, el modelo relacional es como la depuración ya del modelo entidad-relación en algo ya básicamente consistente, ¿no? En algo ya que define específicamente la estructura de la base de datos. Y el tema fundamental que decía recién, que a donde va dirigido, primero que es esto de la integridad, ¿no? y la consistencia de los datos y permitir ya crear la estructura de los datos, hay un tema fundamental que se presenta acá dentro del modelo relacional, que es el famoso modelo de integridad referencial, ¿no? Las tablas, si bien todavía no lo habíamos visto en el modelo entidad-relación, las tablas, bueno, que en aquel momento nosotros todavía en el modelo entidad-relación no le llamábamos tablas, sino le llamábamos entidades. Las entidades entre una y otras vieron que estaban relacionadas, ¿sí? Con una relación, y que a su vez definíamos una cardinalidad también en base a esa relación, ¿sí? Bueno, las tablas de alguna manera en forma física tienen que estar relacionadas de acuerdo a esa relación que está estableciendo el modelo entidad-relación y que después ahora lo define el modelo relacional, ¿sí? ¿Cómo se hace? Ya lo vamos a ver, definiendo dos tipos de atributos muy particulares, ¿sí? O dos claves serían básicamente, dos claves específicas, que son la clave primaria y la clave foránea. De esa forma quedan enlazadas, por así decir, las tablas. Y ahora lo vamos a ver dentro de poco. Así que ese sería también el objetivo ya final del modelo relacional, ¿no? Ya terminar de definir también la integridad referencial, que se llama, ¿sí? Para que de esta manera ya con eso culminaríamos, por así decir, el desarrollo del modelo que entonces permite ya crear las tablas. Con esto, básicamente, con este diseño ya, como les decía, vieron que es un diseño gráfico, ¿sí? Como hemos hablado ya en otras oportunidades. Cuando ya tenemos el diseño gráfico que está determinado en la etapa de diseño del software, cuando ya tenemos ya el diseño gráfico, lo que queda básicamente ahora es ya codificar esto, ¿sí? Es llevarlo a forma de código, ¿sí? Bueno, esto se puede llevar en forma de código a través del lenguaje SQL, si quisiéramos, con los que nos comunicaríamos con la máquina para crear esta estructura. Y si no, hay muchos dashboards, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los paneles de control? Que permiten también de una forma más simple, más práctica, en vez de usar el lenguaje SQL, crear este modelo, ¿sí? En forma mucho más práctica también. Ojo, no todos los sistemas gestores de base de datos tienen esta posibilidad, ya lo hemos hablado, ¿no? Solamente hay gestores de base de datos que tienen dashboard o paneles de control más avanzados que sí permiten entonces poder crear esta estructura de una forma mucho más rápida, mucho más fácil, ¿sí? Mucho más potente. Hay muchos sistemas de gestores de base de datos que son muy grandes por ahí,
que no tienen estos paneles de controles tan avanzados y que bueno, que básicamente tenemos que hacerlo todo en base entonces a un lenguaje de programación, que es el lenguaje de programación SQL, ¿sí? Al igual que, como nosotros yo le había dicho, ¿se acuerdan que en la creación de nuestro sistema, yo cuando termino el UML, ¿no? El lenguaje UML, de definir todos los diagramas de caso, básicamente, definidos en el diagrama UML, en base a esa modelización, ¿no? Que hacemos del software, ¿sí? Que vamos a desarrollar. Lo primero que tenemos que hacer después, obviamente, es llevarlo a un lenguaje de alto nivel, que se acuerda que ya habíamos hablado, o sea, Python, Java, cualquier de los lenguajes que se puedan utilizar para poder C++, Perl, Ruby, cualquiera de esos lenguajes que se puedan utilizar para poder entonces escribir en código, ¿sí? Que después la máquina va a entender, escribir en código ese diagrama que habíamos realizado. Bueno, acá lo mismo, acá ahora nosotros terminamos entonces la construcción en un diagrama, la construcción básicamente de la estructura de la base de datos, y ahora lo que tenemos que hacer es codificarlo en lenguaje de alto nivel también, que es el SQL, que es el lenguaje con el que nos comunicamos con las bases de datos para crear esta estructura, ¿sí? Existen entonces dos modelos básicamente, dos formas de poder llegar al modelo relacional, ¿sí? Una de las formas sería, crear como un bosquejo, ¿sí? De tablas iniciales, ¿no? O sea, cuando estamos en esa etapa de análisis, ¿no? Empezar a ver cuáles son los requerimientos del cliente y empezar a definir, ¿no? Algunas primeras entidades, hacer un bosquejo, determinar atributos de esas entidades en forma un poco desprolija, ¿no? Así medio como quien exactamente es un bosquejo. Y para poder pasar eso al modelo relacional, o sea que casi es como que nos estaríamos pasando por alto el modelo de entidad-relación, ¿no? En esa operación. No podemos llegar al modelo relacional con un bosquejo, ¿sí? Entonces tenemos que realizar una serie de procedimientos para que no se produzca esto hoy y mañana de lo que hablábamos, ¿no? Del tema de la redundancia de datos, ¿sí? No se produzcan estos inconvenientes de que los datos sean redundantes, que no haya inconsistencia en los datos, que lo que se está devolviendo de la base de datos no sean datos coherentes, básicamente. Entonces, la única posibilidad de que no ocurra eso, de ese bosquejo de un primer momento hemos hecho del modelo, de la modelización exactamente del software que vamos a crear, ¿no? En base a los requerimientos del cliente, la única forma de poder crear entonces un modelo que sea consistente sería pasarlo por una serie de procedimientos que me permitan quedarme tranquilo yo que el modelo está está listo como para que entonces podamos llevarlo al modelo relacional, ¿sí? Esos procedimientos por así decir que hay que cumplir, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos en el mundo de la base de datos como normalización. Ya lo vamos a ver después de que terminemos de ver el modelo relacional. Vamos a ver entonces, son 6 formas de normalización en las que se somete este bosquejo que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Son 6 formas que hay que someter ese bosquejo para que entonces después ya al final tengamos un producto acabado con esas normales, con las características definidas para que nos quedemos tranquilos de que no va a ocurrir hoy mañana que haya redundancia en datos, haya inconsistencia y este tipo de cosas. Ya lo vamos a ver después más adelante, esas formas. Obviamente son 6 formas, nosotros vamos a ver 3 formas normales para cuáles serían entonces esos procedimientos que habría que someter estos modelos que hemos hecho en forma de un bosquejo, para que entonces nos quedemos tranquilos de que están normalizadas de tal forma de que ya pueden pasar al modelo relacional, ¿sí? Después lo vamos a ver. ¿Por qué 3 formas? Bueno, sería 3 formas y una especial que se llama tercera forma normal de Boyce-Scott, que con eso ya podemos decir de que sometido a esos 3 procedimientos, esas 3 formas, un modelo, ya nos podríamos quedar tranquilos de que está suficientemente depurado para poder pasar al modelo relacional, ¿sí? Y la otra forma, obviamente, esta forma que estamos hablando ahora, antes de seguir con la otra forma,
esta forma es esa, ¿no? Crear un conjunto de tabla inicial y después aplicar la normalización hasta conseguir ese esquema depurado, ¿no? Y óptimo para poder llevarlo al modelo relacional. No es el más óptimo, ¿sí? No es la forma más recomendada de realizar un modelo relacional, un futuro modelo relacional. Un modelo básicamente que sea un esquema que sirva para el modelo relacional. La forma más óptima es la que vamos a ver ahora, que es la que venimos haciendo nosotros, ¿sí? Realizar entonces el modelo entidad-relación con todos los procedimientos que hay que tomar en cuenta para realizar el modelo entidad-relación, que ya lo hemos visto en todos estos videos anteriores, ¿no? Todas esas cosas que hay que tener en cuenta al momento de realizar este bosquejo. Entonces, en primer momento no armamos un bosquejo de las entidades, pero después vamos sometiéndolos, ¿vieron? A un montón también de procesos que nos llevan a que terminamos definiendo el modelo entidad-relación, ¿sí? Esa sería la forma más óptima, entonces, para llegar al modelo relacional, porque casi que hay un traspaso directo. Podríamos decir que el modelo relacional sería depurar un poquitito más al modelo entidad-relación y ya estaría listo como modelo relacional, ¿sí? Por eso es la forma más recomendada. Es la forma que por ahí lleva más tiempo al principio, porque hay que definir el modelo entidad-relación, pero después se acortan muchísimo los tiempos al momento de pasarlo al modelo relacional, ¿sí? O sea, ganamos tiempo en eso, básicamente, ¿sí? No así el otro que habíamos dicho recién. Si nosotros hacemos un bosquejo, tenemos que después pasarlo primero por las formas normales, normalizarlo, y recién estaría en condiciones para ver después ahí, determinar qué es lo que habría que terminar depurando en ese sistema con el modelo relacional. O sea, los plazos se alargan mucho más. Entonces, todo eso que acortamos en un primer momento de no realizar, acortamos los tiempos, ¿no? De no realizar, de no tomarnos el trabajo de realizar el modelo de entidad-relación, lo pagamos después más adelante en tiempo que debemos dedicar más a la normalización y al modelo relacional. En cambio, de esta forma, como lo venimos haciendo nosotros nos tomamos más tiempo para definir el modelo entidad-relación, pero ahora las cosas se aceleran mucho más rápido porque en el modelo relacional prácticamente ya tenemos, es como les dije, una depuración rápida de lo que es el modelo entidad-relación. Hay que agregarle un par de cosas, muchas cosas ya siguen siendo las mismas, nada más que con otro nombre ahora, y directamente ya tenemos el modelo relacional ya depurado, listo y ya en óptimas condiciones como para ser cargado y bajo ese lenguaje, ¿no? De SQL, el lenguaje de SQL que nos permite conectarnos a la base de datos, ya cargarlo en el sistema gestor de base de datos, ¿sí? Así que estas serían las dos formas. Obviamente que nosotros estamos trabajando de la segunda forma, ¿no? Hemos primero creado el modelo de relación, entidad-relación, y ahora lo vamos a depurar, ¿sí? En el modelo relacional, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de este modelo? Obviamente que primero de todo, independencia física. ¿Qué es esto de la independencia física? Ya Code lo desarrolló en su modelización primera. ¿Se acuerdan? En esa forma, ese modelo que él escribió en esa revista científica, ya ahí hablaba de esto, ¿no? El modelo relacional lo que permite es establecer una desconexión, por así decir, de los datos que se guardan en el modelo físico de la base de datos y de la estructura que va a guardar esos datos que se guardan en el modelo conceptual. De tal forma que si yo hoy mañana, esto sería, a ver, para que ustedes entiendan, disculpen el ejemplo burdo, pero para que lo puedan entender, esto sería como que de repente yo a un automóvil le pudiera sacar el motor, ¿no? Dejar toda la carrocería y toda la estructura del auto en sí y después volver a ponerle un motor nuevo y básicamente el auto seguiría funcionando. O sea, si yo quisiera cambiarle el motor, no es que tengo que cambiar todo el auto para poder ir cambiar un motor, como eran antes los sistemas gestores de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos estaban íntimamente relacionados y unidos al modelo físico. ¿Se acuerdan que hablábamos? Cada uno de esos lotes, por ejemplo los 50, no sé, cada uno de esos lotes, esos batches, básicamente estaban atados a una cinta. Si se perdía la cinta, se perdía la estructura de toda la base de datos, ¿sí? Acá no, acá nosotros podemos de alguna manera tener la estructura de base de datos,
sacar esos datos o modificarlos o poner otros datos y la estructura serviría de la misma forma para esos nuevos datos que estamos integrando, ¿sí? De tal forma de que si hay alguna problemática con los datos, algún disco se rompió o hay cosas, digamos, que directamente intervienen en lo que es el hardware o los datos físicos en sí, hay problemáticas con esa problemas, digamos, relacionados a esas problemáticas, digamos. Yo puedo desconectar, por así decir, el modelo conceptual para poder arreglar el modelo físico y después seguir trabajando, ¿sí? Esa sería la primera idea. Como dice ahí, la forma de almacenar los datos no tiene que para nada influir en lo que es la manipulación de los datos, ¿sí? Y cómo están los datos guardados por debajo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Uno, por eso es que están divididos en tres. Un sistema gestor de base de datos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Está dividido como en tres modelos. Uno es el modelo físico, donde básicamente y específicamente se trabajan los datos y están guardados los datos, que no necesariamente es la forma en cómo, por ejemplo, después se van a mostrar los datos, ¿sí? O cómo se van a manipular los datos, ¿sí? Eso es básicamente una de los elementos más importantes que tiene el modelo relacional, ¿sí? Tampoco debe cambiar ni tampoco debe incidir el tema de que varios usuarios puedan acceder también a esos datos y que pues, los puedan modificar. Por eso es que se ha separado básicamente el modelo conceptual, que es donde estaríamos nosotros actuando como usuario de los datos que están guardados en el modelo físico, ¿sí? Las aplicaciones también, ¿sí? Habíamos dicho, fíjense que dice, tiene que haber independencia lógica también. Las aplicaciones que se utilicen, digamos, dentro de la base de datos, no deben ser modificadas. O sea, yo no debería, porque a pesar de que estoy modificando los datos y los estoy actualizando y estoy realizando modificaciones importantes o manipulando los datos, no deberían por qué incidir en la aplicación que lo está mostrando. Por ejemplo, esa aplicación externa, ¿se acuerdan cómo hablábamos? Los paneles de control, los dashboards. O sea, no deberían por qué al momento yo de definir modificaciones internas, después tendría que modificar también la aplicación que los muestra, o nuestra aplicación, no las que nos estamos realizando como software, digamos. Por eso tiene que haber una independencia total de ese tipo de cosas. O sea, la aplicación en sí, el modelo externo básicamente es un modelo independiente también, o sea, que va más allá de los datos que estén guardados, ¿no? Es lo que yo les mostraba en la tabla, ¿no? Esa estructura que está por fuera es como un marco, ¿no? O como un armario, o sea, es totalmente independiente de la información. A ver si está acá. Bueno, acá por ejemplo, ¿no? Acá tienen, fíjense, esta estructura que está en amarillo arriba, que es la estructura que contiene los datos que están en blanco adentro, ¿no? Esa estructura es lo que yo les decía, es la estructura del modelo conceptual, es la estructura que armamos nosotros en la base de datos, y esa estructura tiene que ser totalmente independiente de los datos que están guardados internamente, ¿sí? Y a su vez la aplicación que muestra esto también tiene que ser totalmente independiente, más allá de lo que hayamos hecho con los datos internamente, no tiene por qué incidir, ¿sí? Esto es importante de decirlo porque en las primeras, bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Fíjense, esta estructura que está en gris, que es el nombre de la entidad, bueno, acá ya empieza a llamarse tabla, los atributos, DNI, apellido, nombre, dirección, ¿sí? Son independientes de los datos que están guardados acá adentro, ¿sí? Y a su vez, la aplicación que muestra estos datos tampoco debe ser totalmente independiente, no debe estar atada a los datos, ¿sí? No es que yo, porque voy a modificar los datos acá, después tengo que modificar la aplicación también, ¿sí? O tengo que modificar también la estructura, como les decía recién. Tengo que modificar la estructura de la entidad que me muestra. Acá en vez de apellido tendría que poner otra cosa porque modifico los datos acá adentro. No, eso no ocurre, básicamente, ¿sí? Hay independencia total entre cada uno de los modelos que conforman el sistema gestor de base de datos, ¿sí? Obviamente flexibilidad en el tema de que, en el sentido, como dice, poder presentar a cada uno cada uno de los usuarios los datos de la forma que se prefiera. Yo puedo crear aplicaciones,
nuestras aplicaciones que van a definir después cómo mostrar esos datos, ¿no? En forma de pantalla, en forma, no sé, de tabla, en forma de, a lo mejor, menús desplegables en nuestra aplicación. Bueno, hay una flexibilidad total en el tema de que después yo, con esos datos que están guardados, mi aplicación que pertenece ya al modelo externo, bueno, yo voy a tener la posibilidad de mostrar entonces esos datos de la forma como yo quiera, inclusive en el desarrollo web, como estamos nosotros en esta carrera, básicamente, que están cursando ustedes, los datos inclusive se muestran en un navegador, ¿sí? O sea, se consulta la base de datos y después se lleva a un servidor y el servidor lo lleva al usuario en la pantalla del usuario en forma, bueno, de la que nosotros dispongamos. Viene el viaje que se está haciendo, ¿no?, de esa base de datos hacia un modelo externo totalmente elaborado y muy complejo, ¿no?, que es hasta llegar hasta un navegador de un usuario en particular, de una casa de alguien en el mundo, ¿no?, o sea, y mostrar los datos, ¿sí? Así que la forma de cómo se pueden mostrar esos datos obviamente difiere y debe ser totalmente también independiente. Uniformidad. La estructura lógica, obviamente, tiene una única forma de mostrar los datos, que son las tablas, como habíamos dicho, ¿sí? Y esas tablas son las que, o sea, esa estructura son las que permiten entonces la creación, manipulación de esas mismas tablas por parte de muchos usuarios, ¿sí? O sea, no solamente nosotros podemos crear en ese sistema gestor de base de datos, en nuestra estructura de nuestra base de datos, sino que a lo mejor si hay muchos también posibles desarrolladores que están usando la misma base de datos el mismo sistema gestor de base de datos que estamos usando nosotros, ellos también pueden crear otras estructuras. O sea que un sistema gestor de base de datos puede soportar varias bases de datos, por así decir, varias bases de datos de varios usuarios, ¿sí?, de varias personas que han creado también su aplicación o su software en base a este sistema gestor de base de datos que estoy utilizando yo en este momento. Y también el sistema gestor de base de datos tiene que darle independencia suficiente de que los datos míos tienen que estar guardados de una forma y los guardaré en un sistema de almacenamiento, y los datos de esa persona que creó en base a este sistema gestor de base de datos otra base de datos estarán guardados por otro lado, ¿sí? O sea, o pueden ser el mismo sistema de almacenamiento o no, también puede ser que sean diferentes sistemas de almacenamiento. O sea que una base de datos, un sistema gestor de base de datos puede contener varias bases de datos, ¿sí? Varias bases de datos de diferentes personas, varias estructuras, y soportar todas al mismo tiempo, ¿sí? Y soportar a todas las aplicaciones también de esos usuarios que han creado, de esos desarrolladores que han creado su programa en base a este sistema gestor de base de datos y en base a ese almacenamiento. Y cada uno tiene que estar suficientemente separados, lo tiene que administrar el sistema gestor de base de datos, eso, ¿no?, que tienen que estar suficientemente separados para que no haya intercambio de información. Imagínense que mi sistema, yo como desarrollador le estoy haciendo un sistema, no sé, a alguien, y de repente se me mezclan los datos con los datos de otra persona, con otro desarrollador, ¿no?, con otra base de datos y otras estructuras, ¿sí? Obviamente que el sistema gestor de base de datos tiene que dar la suficiente independencia a todas estas bases de datos para que cada uno funcione en forma autónoma, por así decir, ¿no? Mi estructura de base de datos va a dar soporte a mi programa, a mi aplicación, a mi software, y la aplicación y el software de otra persona, si bien va a estar creada también en mi sistema, puede estar creada en mi sistema gestor de base de datos también, será otra aplicación, independientemente de la mía, ¿sí? A eso se refiere, digamos, uniformidad, digamos. Y bueno, y sencillez, que es creo que ya venimos ya hablando, ¿no?, desde que empezamos a ver la historia de la base de datos. Vimos cómo realmente este tema de las bases de datos que están construidas en base al modelo relacional que definió Cott, revolucionaron el mundo de las bases de datos, ¿sí? Porque obviamente que las bases de datos, si hay algo que lo caracteriza el modelo relacional, es que es realmente sencillo, es muy fácil de utilizar, ¿sí? Es muy fácil de diagramar esto que estamos haciendo nosotros. Antes eran mucho más complejas las bases de datos y los diagramas que habían que realizar eran mucho más complejos, y la creación
de estos módulos, ¿se acuerdan? El modelo jerárquico y el modelo de red, eran muy complejos al momento de tener que recrear una base de datos. Entonces, bueno, obviamente eso en el modelo relacional desapareció. O sea, básicamente ahora si hay algo que lo caracteriza del modelo relacional es su sencillez, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces ya a meternos con el modelo relacional, ¿sí? O sea, vamos a empezar a dar las primeras definiciones, ¿sí? Y como ya como yo ya les dije, como ya el modelo relacional, uno de los componentes principales es la tabla, ¿sí? O, bueno, algunas, ¿por qué pongo acá relación o tabla? Porque nosotros nos estamos refiriendo a relación a otra cosa, ¿no? A la relación que existe entre las entidades. Hay algunas bibliografías que le dicen a lo que nosotros llamamos entidades, que yo les vengo explicando como entidades, le llaman relación, ¿sí? Yo no recomiendo que les llamemos así porque yo ya se lo estoy enseñando como que relación es la relación que existe entre las dos entidades, ¿sí? No es la entidad, ¿está? Entonces sigamos llamándole entidad. Pero bueno, yo para que ustedes sepan, puede que a lo mejor en alguna bibliografía algún día vayan a encontrar la palabra relación refiriéndose a la entidad, a lo que ustedes conocen como entidad, ¿no? Y van a decir, les va a hacer ruido, van a decir, pero ¿cómo? Si el profe me dijo que eso es entidad, no es relación es otra cosa. Bueno, para que no suceda ese conflicto más adelante, que pueden encontrar ustedes en algunas bibliografías, yo acá le puse relación o tabla, ¿no? En realidad, relación nosotros le estamos llamando al tema de la relación que existe entre las entidades, ¿sí? En realidad acá sería entidad o tabla en vez de relación, ¿sí? Se lo puse a hacer propósito de relación para que salga el tema y se los puedo comentar, pero en realidad acá sería entidad o tabla. ¿Qué es una tabla? Es la entidad. Las entidades que nosotros hemos definido en el modelo de entidad-relación, ¿sí? O sea, eso es una tabla, ¿sí? Ahora, en el modelo relacional se empiezan a llamar tablas, ¿sí? En vez de seguirse llamando como veníamos llamándolas entidades, en el modelo entidad-relación, acá ya en el modelo relacional empezamos a decir que le empezamos a dar el nombre de tabla. Es más, algunos también, en algunas bibliografías van a encontrar que en el modelo relacional todavía también le siguen ya diciendo entidades, ¿sí? Bueno, esto es un juego de palabras muchas veces, que una bibliografía lo dice de una forma, otra de otra, pero bueno, para que ustedes entiendan, entidades es ese objeto que creamos, ¿no? Con los atributos, las cualidades que tiene cada entidad, ¿no? Que son los atributos, que ya lo hemos definido, ¿no? Eso le decimos entidad nosotros en el modelo entidad-relación, y acá le empezamos a decir tabla. O sea que no hace falta hablar mucho de esto, ya hemos estado hablando del modelo entidad-relación, ¿no? Por eso les digo, si ustedes crean el modelo relacional, ya prácticamente estamos ya terminando de definir el modelo relacional, ¿sí? Porque hay un par de cositas hay que pulir y depurar y ya tendríamos el modelo relacional listo, ¿sí? Así que obviamente no vamos a hablar mucho de este tema de las tablas, o sea, de lo que significa una tabla, qué es lo que es una tabla en modelo relacional, porque ya ustedes ya lo saben, o sea, ya hemos definido qué es lo que es una entidad, ¿sí? En los videos que hemos realizado anteriormente explicando el modelo entidad-relación, así que bueno, obviamente que todo lo que se aplica para lo que es una entidad en el modelo entidad-relación es lo mismo acá en el modelo relacional, ¿sí? Nada más que acá le empezamos a decir tabla. Y obviamente, como ustedes están viendo en la diapositiva, una tabla cuenta con sus respectivos atributos, ¿se acuerdan? Que eran las cualidades o las características que tenían las entidades, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. Acá son atributos también, los atributos que definen después los valores de los registros, de la información que va a estar guardada, ¿sí? Es exactamente igual. Acá también, exactamente, hay bibliografía que todavía le siguen diciendo atributos acá en el modelo relacional, ¿sí? En realidad no está bien, porque atributos es el modelo entidad-relación. Acá se empiezan a llamar columnas, ¿sí? En vez de decir atributos, se llaman columnas. Pero bueno, van a encontrar también algunas bibliografías que todavía siguen diciéndole atributos en vez de decirle columnas, ¿sí? De todos modos no está mal tampoco decirle atributos, o sea, ¿sí? Cada registro, cada valor, ¿se acuerdan? De la información particular que tenemos guardada, en la tabla. Esta era la tabla. Bueno, se acuerdan que acá nosotros le decimos, a todo esto le decíamos entidad, ahora ya le empezamos a decir tabla. Estas DNI, apellido, nombre, dirección, localidad, todo, antes eran atributos, ahora le decimos columna, ¿sí? Y cada una de estas información que
representa a un individuo, en este caso de alumno, ¿no? El DNI, el apellido, el nombre, o sea, acá 42.758.698 es de Alcorta, Francisco, que vive en la dirección tal, en Córdoba, ¿sí? Bueno, cada uno de estos que son los registros en el modelo entidad-relación, que en realidad, bueno, nosotros le decimos tuplas a cada una de estas, ¿no? Como están marcadas acá, le decimos tupla, ahora empiezan a llamarse en el modelo relacional, se empiezan a llamar filas, ¿sí? Básicamente. Ahora vamos a volver. Así que fíjense, tenemos entonces las tuplas empiezan a pasar a llamarse ahora filas. Los atributos empiezan a pasar a llamarse columna, ¿sí? Y lo que es la entidad básicamente se empieza a llamar ahora tabla. Eso es el fundamento principal del modelo relacional, ¿no? El modelo relacional, se crean entonces estas entidades que nosotros antes lo conocíamos como entidades, ahora se empiezan a conocer como tabla. No es más que eso, ¿no? O sea, no hay nada raro, ya lo hemos visto, simplemente cambiar el nombre ahora, ¿no? Las entidades ahora se llaman tabla, las columnas, los atributos se llaman columna y las filas, las tuplas o registros se llaman ahora filas, básicamente, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos un poquito, ¿no? Explicando, o sea, la tupla ahora, que antes era tupla o registro, ahora se empieza a llamar fila también, ¿sí? Cada una de las filas de la relación, digamos. Bueno, acá vuelve a aparecer relación, que en realidad sería cada una de las filas de la entidad, ¿no? O de la tabla, ¿sí? Que antes era la idea de registro, ¿sí? En el modelo entidad-relación. Bueno, hay conceptos fundamentales que ya lo hemos hablado en el modelo entidad-relación, y es por eso que esto es fundamental. Cuando lo hacemos en el modelo entidad-relación, nos evita un montón de problemáticas al hacerlo. Y es muy simple. Al momento que nosotros lo realizamos parece muy simple y hasta por momento tonto, ¿no? Realizarlo, pero sin embargo es fundamental, porque a partir de acá se evitan un montón de problemas de estos temas relacionados a la redundancia, la inconsistencia de datos y ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del tema de la clave candidata? Esa clave que define a la entidad, es una clave que define que cada uno, por esa clave, ¿no? Cada uno de los registros iban a ser únicos. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? En el caso, por ejemplo, de alumno o cliente, ¿sí? Bueno, vamos a ver a alumno. ¿Se acuerdan que el DNI era una clave candidata? ¿Por qué? Porque me definía que cada uno de los registros iban a ser únicos, iban a ser individuales, ¿sí? Iban a ser atómicos. Esto me da el concepto entonces dentro del modelo integridad referencial, el concepto de lo que se denomina unicidad, ¿sí? Es esto, ¿no? Yo en cada una de las entidades, que ahora se llaman tablas, ¿no? En cada una de las entidades, cuando yo defino una clave candidata que reúna estas características, en cada uno de los... ¿Cuál va a ser el resultado de haber elegido eso, básicamente? Que cada uno me va a garantizar que cada uno de los registros, o tuplas, o filas, de esa entidad o tabla, va a ser único, ¿sí? Como vemos acá. Nosotros elegimos como clave candidata DNI. ¿Por qué? Porque obviamente el DNI no se repite. No hay DNI repetido en Argentina, por lo menos, ¿no? O sea, no podemos tener un DNI repetido, ¿sí? Si hubiera un DNI repetido, es cosa muy rara, ¿no? Porque habría otra persona que tiene mi mismo DNI, eso no puede ser, es imposible, ¿sí? El DNI me determina de que cada uno de los individuos que existen en la Argentina tiene su propio DNI y es único, no se repite, ¿sí? Entonces, yo al momento de definir una clave candidata como DNI para alumnos, por ejemplo, para una entidad alumno o para una entidad cliente, por ejemplo, estoy garantizando de que todos los registros que van a estar guardados en esa tabla van a ser únicos, ¿sí? Y eso lo hacíamos al momento de definir la clave candidata, ¿se acuerdan? La otra era, si no había un atributo que definiera, ¿se acuerdan? Lo creamos. Le creamos un atributo que fuera clave candidata y que me determinara que fuera único. Entonces, por ejemplo, había entidades, por ejemplo, lavado, ¿no? En el modelo entidad-relación, ¿se acuerdan? Y lo definíamos con
con un número que se iba incrementando, ¿no? O sea, el lavado 1, lavado 2, lavado 3 y bueno, servía para que ese registro entonces fuera 1 y no se repitiera, ¿sí? En el caso, por ejemplo, eso, que cuando vamos a crear el modelo de entidad-relación no tuviéramos una clave entonces que pudiera definir que los registros o las tuplas sean únicas y que cumplan con la unicidad, con el concepto de unicidad, entonces creamos un atributo. De tal forma que después todos los atributos que siguen de este atributo que define que es único, tienen una dependencia directa, fíjense, o sea, con este atributo que es clave candidata. ¿Por qué? Porque bajo este DNI, el apellido, por más que se repitiera acá entre los otros apellidos que existen en la tabla, ¿no? Y el nombre por ahí se repitiera también, el DNI me está dando que esa persona no es la misma persona que aparece más adelante. A ver, por ejemplo, si yo tengo 42, 758, 698, Alcorta Francisco, y más abajo me apareciera uno que fuera 30.307.807 y también se llame, casualidad, Alcorta Francisco, no son las mismas personas, ¿sí? O sea, si bien los dos apellidos y nombres se repiten, los DNI son diferentes, ¿sí? Y hay una relación directa entonces entre esa información y el DNI. ¿Por qué? Porque el DNI es único, entonces me está determinando que las personas son diferentes, aún se llamen igual, ¿sí? Lo mismo, bueno, en el caso, no sé, justo puede pasar también que Alcorta Francisco viva en Avenida Cárcano y el otro Alcorta Francisco también viva en Avenida Cárcano. ¿Por qué? Porque puede ser que uno sea el padre y tiene el mismo nombre, ¿no? Hay papás que le ponen el mismo nombre a sus hijos, tengan el mismo nombre y el apellido y viven en la misma dirección inclusive, pero son DNIs diferentes, ¿sí? Entonces fíjense la relación que existe entonces entre todos estos atributos que definen a su vez también a los alumnos, ¿sí? A la entidad alumno, la relación que directa que empiezan a tener con el DNI, ¿sí? Porque el DNI es el que entonces determina fehacientemente cuál es un individuo y cuál es el otro, básicamente, ¿sí? Aún se llamen iguales, como apellido y nombre, y vivan en la misma dirección, ¿sí? Básicamente. Esto es lo que después nosotros conocemos como dependencia funcional. O sea, cuando nosotros definimos una clave candidata, entonces lo que hacemos con los otros atributos que dependen de esa clave candidata es determinar una dependencia funcional. La misma palabra lo dice, ¿no? Sí o sí, estas características que estamos dando de estos nuevos atributos, apellido, nombre, dirección, van a ser independientes en base a ¿qué? A la dependencia que exista con la clave candidata, que es DNI, ¿sí? Y esto es muy importante porque después permite que el sistema esté totalmente depurado a tal punto de que no va a haber redundancia, que es lo que habíamos hablado, y no haya inconsistencia en los datos. Entonces nosotros lo hacemos casi en forma automática, al momento nomás ya de crear cuando estamos directamente ya creando el modelo entidad-relación, ¿sí? Básicamente, ya estamos haciendo eso, ¿sí? Estamos definiendo eso ya. ¿Sí? No hace falta depurar más nada, por eso son muy poquitas las cosas que tenemos que hacer después desde el modelo, del traspaso del modelo entidad-relación al modelo relacional, ¿sí? A tal punto, como habíamos dicho, ¿no? Que cada tupla tiene que corresponder que sea un elemento, primero del mundo real y que no haya tuplas repetidas con valores iguales, básicamente, ¿sí? Eso ya lo hemos logrado con el tema de haber definido la clave candidata, ¿sí? Los atributos, básicamente, como veíamos en el modelo entidad-relación, son iguales acá, exactamente lo mismo, ¿sí? Definen las mismas cosas, es todo igual, ¿sí? Si bien el modelo de relación establece que cada una de esas tablas tiene que tener este atributo, columnas. Bueno, nosotros ya lo habíamos definido todo también en el modelo de entidad-relación allá, ¿sí? En su oportunidad. Y nada más que acá, en vez de llamarse atributo, ahora ya empiezan a aparecer con el nombre de columnas, ¿sí? O sea, empiezan a llamarse columnas. Y ahí lo dice, fíjense, un atributo del modelo de relación representa al equivalente al atributo del modelo de entidad-relación. Por eso les decía recién, ¿no? Que muchos libros y muchas bibliografías todavía le siguen diciendo atributo acá también en el modelo relacional. Y otras le dicen ya columna.
yo creo que lo más correcto sería ya empezar a llamarle acá columna, ¿sí? O sea, estamos hablando de que los atributos empiezan a ser columnas. De todos modos, pueden que lo encuentren todavía, pueden que lo escuchen básicamente todavía llamándose atributo, básicamente, ¿sí? Bueno, otro concepto es el de dominio, que ya también habíamos estado hablando del concepto de dominio en la entidad-relación. El dominio es el conjunto de aquella cantidad de datos que definen los atributos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el dominio va a depender de qué? Y va a depender específicamente de los requerimientos del cliente, porque se acuerdan que aún el modelo de negocio permite a lo mejor definir muchos atributos para una entidad. Nosotros, ¿cuáles son los atributos específicamente que vamos a utilizar? ¿Sí? Vamos a utilizar los que me pide el cliente, no vamos a usar otros atributos. Y esto yo lo había hecho con un ejemplo, ¿se acuerdan que le había dicho? Si yo, por ejemplo, el requerimiento del cliente veo que no me hace falta guardar el mail, por ejemplo, de un cliente, por ejemplo, no hace falta declararlo en el modelo de entidad-relación, ¿sí? Porque estamos atados al tema del volumen y espacio, del espacio después en discos de esta información, ¿sí? Entonces, si el requerimiento del cliente no es necesario guardar un mail, por ejemplo, o la edad, por ejemplo, de un cliente, dentro de los requerimientos que me está pidiendo el cliente, del software que vamos a crear, no hace falta guardarlo. Lo mismo pasa con el dominio. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un sistema como el que estábamos viendo recién, ¿no? De alumnos, ¿no? Y estoy realizando un sistema de gestión de alumnos, por ejemplo, ¿sí? Y de repente sé que los alumnos que van a este establecimiento, por ejemplo, es de nivel medio, por ejemplo, o nivel universitario, como el nuestro, ¿no? Las edades, básicamente, ¿en qué van a estar comprendidas? ¿Sí? Y las edades, generalmente, no va a haber alumnos que tengan menos de 17 años, por ejemplo, o menos de 18 años, y como mucho puede haber alumnos que no lleguen a tener más de 50 años, ¿sí? Bueno, puede ser excepcionalmente otros casos, ¿sí? Pero sí o sí son alumnos que tienen 18 años para arriba, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a determinar un atributo de edad, el dominio del atributo, ¿cuál es? Y de 0 a 100. Una persona puede ser un bebé que recién nace hasta 100, 110 años. Eso puede pasar que en algunos casos excepcionales hay gente que tenga 100 años, básicamente. Ese sería el dominio total, básicamente, de un atributo de edad, por ejemplo, ¿no? Pero de ese dominio muchas veces nosotros restringimos de acuerdo a las necesidades del software o de acuerdo a los requerimientos del cliente del software. Entonces, si estamos realizando un software para para gestión de alumnos, ¿no? Para guardar información de los alumnos, por ejemplo, y si específicamente aparte es un software para gestión de alumnos universitarios, y obviamente para qué vamos a estar guardando informaciones que sean menores de 18 años. Yo puedo restringir, ¿no? Y decir, no, a ver, los únicos datos que se permiten guardar acá son de alumnos que tengan más de 18 años. Entonces ya estamos restringiendo, en base a los requerimientos del cliente, estamos restringiendo entonces el dominio. Eso es lo que nosotros conocemos entonces dentro del concepto de tanto, que ya lo habíamos explicado en el modelo de entidad-relación, como ahora en el modelo relacional, lo que nosotros conocemos como dominio, ¿sí? Esto es muy importante porque después más adelante la definición del dominio me permite dar la definición de lo que nosotros conocemos como direccionario de datos. Fíjense abajo hay una tablita que me dice el nombre del atributo y me dice qué dominio representa el atributo, y dice la descripción del dominio, ¿no? Bueno, son los posibles valores del número de oficina, ¿sí? Y yo puedo determinar cuáles son los valores, cuáles son las oficinas. En una empresa, por ejemplo, puede haber un montón de oficinas, pero si yo estoy realizando un software en base a un departamento, ¿no? El departamento compra, nomás estoy haciendo un software para ese departamento de toda la empresa. Y bueno, obviamente que las oficinas afectadas de la empresa, las oficinas afectadas, ¿cuáles van a ser? Y las del departamento compra solamente. Ese sería el dominio de mis requerimientos, ¿sí? De lo que va a hacer el software. ¿Hace falta poner todas las otras oficinas? Y no, si nosotros no vamos a informatizar, automatizar las otras oficinas de la empresa, ¿sí? Solamente las que están afectadas, básicamente. Y define qué tipo entonces de atributo va a ser. ¿Qué tipo de datos se va a guardar?
¿sí? Que va a guardar este atributo, básicamente, ¿sí? Dice 3 caracteres con un rango que va entre 100 y 990. Fíjense que básicamente rápidamente nosotros nos damos cuenta acá que si habla de caracteres y va de un rango de 100 a 990, estamos definiendo ya el tipo de datos que vamos a usar, ¿no? Para guardar esta información. ¿Qué tipo de datos sería? Un tipo de dato entero, ¿sí? Un tipo de dato entero es el que mejor se adapta, por así decir, a estas características, ¿no? Que tenga 3 caracteres y que, bueno, vaya de 100 a 990, ¿sí? La calle, fíjense, dice que son nombres de calles y número de Santiago donde se ubica la oficina. O sea, ¿vamos a estar guardando más calles? No, obviamente que no. Entonces hay que definir el rango, básicamente, el dominio de nuestro sistema, ¿sí? Y el rango, y el nombre de la calle, ¿cuánto va a tener? 25 caracteres. Bueno, este tipo, miren, fíjense que ya me está definiendo también que es caracteres, ¿sí? O sea, entonces vamos a tener que definir un tipo varchar, por ejemplo. Va a ser un atributo que va a poder guardar dentro de la base de datos tipo de datos caracteres, ¿sí? El teléfono, por ejemplo, bueno, puede llegar a ser... Bueno, en este caso yo dije int, acá dice 3 caracteres, perdón, ¿no? El rango de 100 a 100. En realidad yo le había puesto... Bueno, yo le había puesto integer, ¿no? Entero. O sea, puede ser carácter, lo podemos guardar como un carácter, este número de oficina, o lo podemos guardar también como entero, dependiendo después del uso que le damos en el sistema, básicamente, ¿sí? Bueno, otro concepto básicamente es el del grado, ¿sí? Esto ya también viene igual del modelo entidad-relación, exactamente igual, porque el grado, nosotros le decimos, el grado era la cantidad de columnas, ¿se acuerdan? O la cantidad de atributos que definíamos en una entidad, ¿sí? Y obviamente que acá es igual, se llama exactamente igual, ¿sí? Grado, acá no cambia el nombre, se sigue llamando de la misma forma. Y fíjense que también habíamos definido las cardinalidades, ya habíamos hablado de las cardinalidades, ¿no? En ese modelo de Patagallo, ¿se acuerdan? De 1 a 1 mucho, de 1 a 1, de ninguno a 1, todas las cardinalidades, de varios a varios, ¿se acuerdan? Bueno, las cardinalidades acá se respetan totalmente y se dejan como está, como viene del modelo entidad-relación. Nada más que se utilizan para ahora un concepto mucho más profundo, que es el tema de la integridad referencial. Cuando nosotros tenemos que entonces definir las claves foreign y las claves primarias, que ya vamos a ver qué es lo que es eso, ahí entonces se usa la cardinalidad. O sea, esa definición se realiza en base a la cardinalidad que habíamos definido. Por eso es tan importante definir la cardinalidad. Usted había dicho, ¿y para qué se define esa cardinalidad? O sea, no deben haber entendido muy bien, pero ya vamos a ver que tiene un uso totalmente fundamental después, ¿sí? Para enlazar las tablas. O sea, al momento de que tenemos que enlazar las tablas, se usa entonces la cardinalidad para definir esas dos claves, ¿sí? Bueno, acá tiene un poco, ¿no? El tema de los sinónimos que usamos, los términos que usamos, y que yo ya más o menos un poco ya se los vine diciendo, ¿no? O sea, dentro de la terminología ya de tablas, por así decir, de modelo relacional, bueno, ya estamos hablando que bueno, vuelve a aparecer acá el tema de relación, ¿no? O sea, en realidad eso sería, en vez de relación, sería entidad. Dentro del modelo entidad-relación, bueno, nosotros llamamos entidad a cada una de las entidades, y ahora se empiezan a llamar tablas, ¿sí? A cada una de las tuplas o registros ahora le empezamos a decir filas. A cada uno de los atributos ahora le decimos columna, ¿sí? Bueno, el grado igual, el número de columnas es lo mismo, y la cardinalidad también, ¿sí? Exactamente igual como lo veníamos llamando. Bueno, y acá aparecen un montón de propiedades de las tablas y entidades, o las tablas básicamente, que se deben respetar sí o sí ya en el modelo relacional para que termine siendo depurado, digamos, termine siendo un modelo depurado. Los datos son atómicos o monovaluados, ya hemos hablado, ¿no? Cada uno de los datos, cada uno de los registros o cada una de las tablas, de las tuplas, o filas, deben ser únicos, ya lo hemos dicho, y eso lo determinamos con la clave candidata, ¿sí? Que ahora va a empezar a llamarse clave primaria, ya les vamos a decir. O sea, la clave candidata que definía, ¿no?, que cada uno de los registros era único, ahora se va a empezar a llamar clave primaria en este modelo, y me determina eso, la unicidad de los datos,
¿sí? Los datos de cualquier columna son de un solo tipo. No puedo tener datos repetidos dentro de una misma columna o dentro del mismo atributo. O sea, a ver, si la edad se define para la edad un tipo de dato entero, no puedo tener en esa misma columna algunos otros registros más abajo que sean de tipo varchar, por ejemplo, sea de tipo carácter, ¿sí? Cada columna tiene un nombre único, obviamente, ¿sí? O sea, cada uno de esos atributos, ¿no? Es único, ¿sí? O sea, veíamos a alumno, DNI, apellido, no, apellido es único, nombre es único, ¿sí? No puede haber atributos repetidos, básicamente. El orden de las columnas no importa dentro para la tabla, ¿sí? Yo puedo tener básicamente ordenados los atributos como yo quiera. No hay necesidad de tener que ordenarlos de una forma definida, ¿sí? El orden, no tiene importancia. Las columnas de una relación se conocen como atributos, bueno, ya lo hemos visto, ¿sí? Cada atributo tiene un dominio, lo vimos también recién, ya explicamos lo que era el dominio. No existen dos filas de una tabla que sean idénticas, ya lo vimos, ¿no? O sea, lo dijimos arriba, ¿no? Los datos tienen que ser atómicos. La información de la base de datos son representados con datos explícitos, obviamente. Tiene que dar consistencia de lo que estamos informatizando y automatizando. No podemos estar guardando cualquier cosa ahí adentro, ¿no? O sea, es un fiel reflejo, ya lo hemos dicho. Los datos que están guardados en la base de datos es un fiel reflejo de la realidad, de lo que está pasando en la realidad, básicamente, ¿sí? Cada relación tiene un nombre específico y diferente al resto de las relaciones. Bueno, acá se refiere a relación a entidad, ¿no? Cada entidad tiene un nombre específico, obviamente, y diferente al resto de las entidades, obviamente. No podemos estar definiendo dos entidades clientes, por ejemplo, ¿sí? Los valores de los atributos son atómicos, ya bueno, esto vuelve a estar repetido, ¿no? En cada tupla, cada atributo, columna toma su valor, ¿sí? Por eso tienen que estar normalizadas si no las venimos trayendo desde un modelo de entidad-relación, ya lo hemos explicado. El orden de los atributos no importa, ¿sí? Ya hemos dicho recién. Cada tupla es distinta a las demás. Bueno, vuelve de vuelta a decir lo mismo, no hay duplicada. El orden de las tuplas no importa, dijimos recién, y los atributos son totalmente atómicos, como dijimos, ¿no? Únicos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar un poquito este video para que no se haga más largo. Seguimos con estos temas explicando en el siguiente video, ¿sí? Así entonces podemos hacer un poco más corto los videos.